A inicios del siglo XX, la empresa de ferrocarriles del Estado comenzó la construcción de una serie de maestranzas ferroviarias. Surge así la Maestranza Central de San Bernardo, que tras operar desde el año 1920, provocó el aumento de la productividad y crecimiento urbano en la ciudad. En el año 2023 surge el proyecto titulado Chiqui Chiqui Cha. Hay que mencionar en una parte que este sonido intenta imitar el sonido ruido cuando un ferrocarril está en movimiento. Chiqui Chiqui Cha, Chiqui Chiqui Cha, Chiqui Chiqui Cha. Este proyecto es un cuento en arpillera sobre la memoria obrera del patrimonio ferroviario de San Bernardo. Para conocer cómo se fue concretando el proceso de construcción de este proyecto y la importancia que tiene en la historia del país, es que vamos a conversar con su creadora, Catalina Moya Marchán. Catalina es actriz licenciada de la Universidad de Chile, artista integral en el área de la voz, el fomento lector, el patrimonio cultural y la narración oral. Catalina Moya, bienvenido al programa Ciudad Teatral. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Fantástico. Me gustaría, como primera inquietud, saber cómo tú llegaste a trabajar en este tema ferroviario. ¿Cómo fue que te involucraste con este tema? Todo nace porque yo provengo de familia ferroviaria por el lado de mi madre. Mi tata era maquinista y crecí con estas memorias asociadas al tren, todas las historias que él nos contaba, y él murió hace ya muchos años. Yo tenía, no sé, como 20 años cuando él falleció, y a esas alturas yo no me dedicaba a los cuentos y nadie se encargó de recuperar su historia. Entonces llegó un momento en que me di cuenta que eso era importante para mí, que yo tenía muchas ganas de contar esas historias, pero ni yo las recordaba en detalle, ni nadie de mi familia las recordaba en detalle. Y por otro lado, yo soy sanbernardina, he vivido ahí toda la vida, y de pronto me di cuenta que en San Bernardo también había una memoria ferroviaria muy importante, pero relacionada a la Maestranza Central de San Bernardo. Y ahí como que un clic, y me empezó a interesar el tema, empecé a preguntar, a investigar, conversé con muchas personas, y entonces se genera esta primera idea de un proceso de investigación para poder escribir una obra de narración oral que cuente memorias de la maestranza, basándose más o menos en dos áreas de investigación que tenía que ver con el movimiento obrero, desde el punto de vista de toda la lucha que hicieron los trabajadores en un tiempo determinado en la historia de nuestro país, relacionado a las fábricas, a la industria, y por otro lado también el rol de las mujeres en esta sociedad. Y así nace. Postulo a fondo, me va bien, hago esta investigación con Karina Tapia, que es socióloga. Hicimos un trabajo de campo, entrevistando a muchas personas, haciendo encuentros participativos en distintos lugares de San Bernardo. Eso me ayuda a generar el texto. También en ese entonces trabajó conmigo Lorena Álvarez Veroiza, que es diseñadora de vestuario, porque como es un cuento en arpillera, es decir, tratar de contar la historia a través de arpilleras bordadas, para mí también era importante que el vestuario que se generara en esta obra dialogara con eso. Entonces también ya desde ese punto de la investigación estábamos pensando en algunas cosas escénicas. Y después postulé a otro proyecto para poder montar la obra, que es lo que se está concretando ahora. Catalina, antes de este proyecto, ¿en qué otros trabajos estuviste involucrada tú? Hago muchas cosas. Bueno, como mencionaba en mi reseña, ¿cierto? Yo soy actriz, pero yo me dedico hace 12 años más o menos o más, del 2012, me dedico a contar cuentos.
Cuento cuentos para todas las edades, es decir, trabajo desde bebés, cuentos para primera infancia, voy a sala cuna, jardines infantiles, colegios y también voy a universidades, museos, centros culturales, eventos, etcétera, y tengo también espectáculos para personas adultas, jóvenes, trabajo con todo el mundo y en contextos súper diversos. Y todo esto lo hago de forma autogestionada, de forma independiente. Obviamente eso me lleva a relacionarme con muchas personas y muchas instituciones. O sea, tengo súper buenas relaciones con la Biblioteca de Santiago, con la Universidad de Chile, que es mi casa de estudios, pero también, no sé, por ejemplo, ahí se interesaron mucho desde el área científica para la divulgación de la ciencia a través de los cuentos. Entonces ahí he estado trabajando con el programa Explora, con la Facultad de Ingeniería de la Chile, y así, gente muy diversa, hasta lo más extraño que tú te puedas imaginar, de repente me llaman para contar un cuento. Entonces muy entretenido, es muy diverso. De alguna forma en este proyecto están ligados las historias de la familia y la historia de Chile. Sí. ¿Podría explicar un poquito más esto? ¿Cómo está ligado? ¿Qué es lo que fue primero? ¿El ferrocarril, la familia? ¿Cómo tuviste que eso se fue construyendo, eso fue creciendo? Yo creo que eso fue creciendo primero porque la historia como oficial o la historia de un país también se va articulando a partir de las historias individuales, es decir, lo individual es colectivo también. Entonces, claro, hay un primer impulso que tiene que ver con esta memoria familiar que es mía, pero cuando empiezo a preguntar, a investigar, me doy cuenta que esa memoria que es mía es muy parecida a la de otras personas. Y entonces también empiezan a surgir las familias, porque claro, estos hombres, estos obreros que trabajaban en la fábrica tenían familia. Entonces, en muchos de los encuentros participativos que hicimos, habían hijos de ferroviarios que ya es gente mayor, o sea, no son niños de 10 años, habían nietos, nietas, entonces también empiezas a ver como todo el espectro de lo que involucraba esa faena productiva, que no solamente se centraba en el obrero y adiós, sino que también en todo lo que permitía que ese trabajo se desarrollara. Y por otro lado también Ferrocarriles es una empresa del Estado que en un momento determinado de la historia fue muy importante, o sea, todo se hacía por tren, no había otro medio de transporte, la línea conectaba todo Chile desde Iquique a Puerto Montt, además de los ramales, muchas ciudades giraban en torno a la estación de tren, entonces algo que en un principio parte muy pequeñito, se empieza a abrir, a expandir y finalmente podríamos decir que la historia de una familia en una población X es muy similar a la de otra familia en, no sé, Temuco. Entonces sí se termina transformando o pudiendo ver esta perspectiva histórica desde forma muy global y también muy pequeñita, como ese ejercicio múltiple de la historia finalmente, si la historia no es solo una, es muy diversa. Tú mencionaste que vienes de una familia ferroviaria, ¿cierto? La familia ferroviaria es como una familia especial. Sí. ¿En qué se diferencia de las otras familias? De una familia de un bancario, de una familia de un obrero, de una fábrica textil. ¿En qué se diferencia o cuál es la característica de la familia ferroviaria? Yo creo, de lo que yo vi y de lo que yo vivencié también, es que por un lado hay un orgullo muy grande de quienes fueron o son hasta la actualidad ferroviarios, porque todavía el tren con sus modificaciones contemporáneas sigue existiendo. Entonces, pero sobre todo para esa generación, no sé, más de los años 60, quizás 70, no, antes, como de los 60 o de los 40 para adelante, hay un orgullo ferroviario, ¿sí? Porque el solo hecho de lo que yo te comentaba, ¿no? De que ya la línea conectara todo el país, o sea, era una empresa muy grande en la que trabajaban miles de personas y cada uno cumpliendo una función específica.
Y cada una de esas personas que cumplía una labor específica se sentía muy orgulloso de su labor, porque si él no cumplía ese rol, se paraba el tren. Y si se paraba el tren, el país no funcionaba. Entonces, por un lado, hay un orgullo muy grande del ser ferroviario, pero también todo lo que eso significaba al ser una empresa del Estado, que en ese tiempo significaba que tú tenías seguridad laboral, social, tenías educación, tenías hasta dentista. Entonces, cuando yo lo veo en mi familia, de hecho, es muy bonito porque cuando yo empecé a hacer el proceso de investigación, me di cuenta de muchas cosas de por qué mi familia era como es. ¿Sí? Es decir, mi abuela fue al colegio, mi abuela se educó en un tiempo en que muchas mujeres seguramente no tenían acceso a la educación. Mi abuela iba al dentista. Podríamos decir que la familia ferroviaria era privilegiada. Sí, era un privilegio ser ferroviario, independiente del escalafón en el que estuvieras, era un privilegio ser ferroviario. O sea, mi abuela me dice, ¿no? A nosotros jamás nos faltaba de nada. O sea, mi tata llegaba con los sacos de papa a la casa. Entonces, eso, por un lado, te da este orgullo del obrero, ¿cierto? De la épica obrera, pero también había cierta estabilidad económica, social, que hacía que la gente se sintiera más segura también. Entonces, yo creo que, y por otro lado, todo lo que son los relatos, las memorias, las historias, la nostalgia que viene asociada al tren, que es muy bonito también. Yo no me acuerdo específicamente de las historias de mi tata, pero tengo algunos así como flashback, y era súper entretenido cuando él nos contaba sus historias de maquinista, de las cosas que sucedían, de los accidentes, las cosas que pasaban. ¿De las luchas también? Sí, de las luchas sociales, sindicales, o sea, y por ahí también hay otra línea que se relaciona con todo esto. O sea, el movimiento ferroviario era uno de los más importantes a nivel país. La voz del ferroviario era muy importante a la hora de tomar decisiones políticas, o incluso si habían paros nacionales. Lo dice uno de los personajes de mi cuento, que soy yo misma, ¿cierto? Que es como separaba la maestranza central de San Bernardo y separaba a todo Chile. Era así de importante, que es algo que hoy no sucede porque los tiempos han cambiado, pero claro, también hay un orgullo desde ese lugar también, como nosotros éramos capaces incluso de hacer que se tomaran decisiones políticas importantes a nivel país, que no solamente eran en beneficio para los ferroviarios, eran para todo el mundo. Me quedó grabado esa frase del comunicado que dice: la obra invita a realizar un emotivo viaje por la historia de Chile a través de sus trenes. Me quedó grabada esa frase, a realizar un emotivo viaje por la historia. Sí, es emotivo. También aprovecho de mencionar que toda esta historia se cuenta a través de un personaje que es Aurelia. Y Aurelia es una chica, una joven, que se traslada en bicicleta por San Bernardo. Y que en todos estos recorridos, no soy yo. ¿Tú te paseaste por San Bernardo en bicicleta? Sí. No soy yo, pero hay cosas mías también, po. Pero sí, esta chica anda en bicicleta porque también en el relato del maestrancino es súper importante el elemento de la bicicleta. Hay muchas memorias, muchos relatos de cuando yo hice la investigación que hablan de, por ejemplo, el momento en que los obreros salían a almorzar. Entonces muchos obreros, ya sea por cercanía, un medio de transporte era la bicicleta. Incluso muchos de ellos armaban sus bicis ahí mismo en la maestranza porque era una industria relacionada como a los fierros, ¿cierto? Era como un gran taller mecánico. Entonces muchos obreros se armaban sus bicicletas ahí mismo en la maestranza. Y está este relato, ¿no? De que se tocaba el pito de las 12, que era la hora del almuerzo, y salían los ferroviarios en masa, miles y miles de trabajadores en bicicleta, y las calles de San Bernardo se llenaban de bicicletas por todas partes. Entonces también hay un relato recurrente de la bicicleta, y es muy lindo ese paralelo de la bicicleta y el tren, como estos dos medios de transporte. Entonces Aurelia hace este recorrido, se traslada cotidianamente en bicicleta y visita mucho a su abuela, y en eso ella empieza a tomar conciencia del territorio que habita, y van surgiendo todos estos relatos emotivos y que de cierta forma están dando cuenta de su familia, pero de esta historia de Chile que cruza a toda la familia.
En específico, Catalina, ¿en qué consistía el trabajo de los ferroviarios? ¿De la maestranza? De todo. Bueno, O sea, cuando dice ferroviario, ¿en qué consiste? Ya. Por ejemplo, voy a llevar a un ejemplo concreto. Yo te contaba que mi tata era maquinista, entonces él partió como fogonero, porque también en ferrocarriles existía este ascenso a los puestos, ¿cierto?, al trabajo en escala, ¿cierto?, de forma jerárquica. Entonces, tú podías ir haciendo carrera profesional, ibas ascendiendo. En el caso de mi tata, él partió como fogonero, que son las personas que le tiran el fuego a la locomotora para que hierva el agua, ¿cierto? Se genere el vapor y eso es lo que impulsa el tren, porque la locomotora es como la cabeza que hace que todo el tren para atrás se movilice, ¿cierto? Ese era el trabajo de mi tata. Pero mi bisabuelo, que era su papá, en su terreno tenía un caballo de agua, que un caballo de agua es como un gran tubo de metal, de acero, grande, que tenía como un bracito y eso alimentaba la locomotora de agua. Era como una bomba de agua para alimentar la locomotora. Por el otro lado, por el lado de mi abuela, su papá era jefe de cuadrilla de guardalínea. ¿Qué quiere decir eso? Las cuadrillas son sistemas de trabajo que son grupos de A4. Y él era jefe de estos 4 trabajadores que iban asegurándose de que la línea del tren estuviera en buenas condiciones. Entonces son personas que trabajan por tramos, revisando siempre que todo esté bien para que la línea no se eche a perder. Y mi bisabuela, que era la mamá de mi abuela, era guardacruces, que son estas personas que están en los cruces con bandera, señalizando para evitar accidentes, etc. Por ejemplo, eso pasaba en mi familia. En el caso de los maestrancinos, la maestranza, ¿qué es una maestranza? Primero que todo, es como un taller mecánico, pero de trenes. Entonces, en el caso de la Maestranza Central de San Bernardo, como son trenes, son enormes. Eran unos pabellones gigantes, una estructura muy monumental, todo muy grande, donde se fabricaban piezas. Se empezaron también a exportar piezas hacia el extranjero desde acá y se reparaban las locomotoras que habían llegado a Chile de Europa. Y llegó a tal nivel la expertise de los mecánicos que en un momento se construyó la primera locomotora fabricada acá en Chile, en la Maestranza de San Bernardo, y luego se hicieron varias locomotoras, llegaron a ser 6 las que se hicieron en la Maestranza de San Bernardo. Y entonces también en el caso de la maestranza era un trabajo muy forzado, ¿no? Con maquinaria pesada, con materiales peligrosos, entonces también era de una fuerza de trabajo muy ruda. Sí. Más o menos, no sé si te respondo la pregunta. Sí. ¿Y el horario de trabajo? En el horario de ellos trabajaban por turnos, también dependía de lo que ellos se desempeñaran, pero igual, a ver, estamos hablando que la Maestranza Central empezó a funcionar en el 1920, se hipoteca a fines de los años 80, ¿ya? Su época de mayor auge, de mayor apogeo fueron los años 60. A inicios era un tipo de trabajo de máxima explotación hacia el obrero, como fueron toda la industria a nivel mundial, en donde si no fuera porque los obreros se organizaban y exigían mejoras, eso no sucedía. ¿Sí? Entonces, claro, al principio eran jornadas durísimas de sobreexplotación, y algo que también caracteriza mucho al obrero ferroviario y de lo que yo creo que ellos se sienten orgullosos también, es que eran obreros calificados y no eran personas ignorantes. A veces uno hoy se imagina como a una persona que trabaja como en el escalafón más bajo de una empresa, que es una persona ignorante. Estos obreros eran personas muy sabias, eran personas muy conocedoras, y si es que no habían tenido el acceso a la educación, ellos se autoeducaban, se organizaban entre ellos, eran gente con mucho conocimiento. Entonces ellos sabían que ellos sabían el valor de su trabajo. Entonces estas horas de trabajo, que eran sumamente extenuantes y muy largas, con el tiempo se fueron regulando, gracias a que ellos se fueron dando cuenta que esto no estaba bien y exigían mejoras a las empresas, leyes, etc. Catalina, ¿cuál es la
actualidad de la familia ferroviaria hoy en Chile? Yo creo que primero son familias que viven de una nostalgia muy grande, como con respecto a todos estos recuerdos, ¿cierto? Que por un lado son muy bonitos, pero también yo creo que la familia de ferroviaria tiene una herida muy grande, muy profunda, porque hubo un momento en que ocurre un hecho histórico fatal en nuestro país, ¿cierto?, que hace que Ferrocarriles empiece a decaer cada vez más. Y también, como el obrero ferroviario era un obrero que luchaba por sus derechos y exigía una vida digna, finalmente fueron muy castigados. Entonces, hay personas, yo a mi tata siempre lo sentí con una pena muy grande en su corazón de lo que había pasado con su trabajo y con ese espacio que él amaba tanto. Y yo eso lo he visto en la familia ferroviaria, con todas las personas que he conversado, que te cuentan sus cosas, y de repente, ocurre un hecho que... Y eso, hay una penita bien grande. Y yo creo que todos soñamos con que se vuelva a activar Ferrocarriles de punta a punta y que vuelvan a surgir los ramales, porque además es un sistema de conexión súper concreto, o sea, se podría hacer, yo creo, si es que existieran las voluntades. La esperanza es lo último que se pierde, Catalina. Ya, volviendo a la obra Chiqui Chiqui Cha, ¿por qué le pusiste ese título? Por una canción que es un juego, que te la voy a cantar. Es: por el riel de acero, el tren del almendral va corriendo con su chiqui chiqui cha, con su chiqui chiqui cha. Y es una piedrita que tú te sientas en círculo y la vas haciendo correr con el acento de la canción. Por el riel de acero, el tren del almendral. Y así. A propósito de la canción, Catalina, el tema ferroviario tiene una riqueza artística muy grande, muy amplia a nivel mundial, ¿cierto? Ya sea en poesía, literatura, cine. Cuando tú estabas trabajando este proyecto, ¿no te dejaste influenciar por esos trabajos anteriores artísticos? Sí, de hecho se nos venía mucho Chaplin a cada rato, como Tiempos Modernos, como toda esta industria que tiene que ver con la mecanización, el trabajo en serie, también a niveles de vestuario, las materialidades, el fierro, la grasa, el jeans, la mezclilla. Mi vestuario es entero de mezclilla, entonces sí, también hay como tú bien dices, hay mucha influencia y mucho material, ¿cierto? A nivel artístico, de miles de referentes que uno puede encontrar que hablan del tren, porque es algo que cruza a nivel mundial. Entonces sí, por lo menos en mi obra está, por ejemplo, muy presente la mezclilla, y que tenemos registros fotográficos, pero por la época todo está en blanco y negro. Entonces, cuando llegó la hora de buscar, pero ¿cómo sería esto en colores? Claro, íbamos a googlear y qué sé yo, y ahí podíamos encontrar como referencias más concretas, como si no fuera todo en blanco y negro. La madera también. De hecho, claro, tú mencionabas en la presentación, ¿cierto?, que es un cuento en arpillera. Entonces yo decido trabajar con las arpilleras por dos razones. Por un lado, tiene que ver con que las arpilleras en sí mismas son portadoras de memoria. Para los que no sepan, una arpillera es como un dibujo de una situación o de un lugar que es bordado. Es una técnica textil que se borda, pero toda la composición de eso que se borda es con tela. Entonces es como dibujar con tela y luego todas las orillas o algunos detalles se hacen de forma bordada. Y de por sí la arpillera es un testimonio. De hecho, el contexto de donde surgen las arpilleras en Chile es en época de dictadura, cuando las mujeres estaban en un momento de crisis económica brutal, y entonces la Vicaría de la Solidaridad comienza a enseñarles a distintos grupos de mujeres
Entonces yo decido trabajar con arpilleras porque son portadoras de memorias, pero porque son imágenes también. Entonces yo con la arpillera puedo mostrar cosas que un niño de hoy no entendería. Aunque tú se lo trates de explicar, si no lo ve, no lo entiende. Y por otro lado también, por esos dos motivos, porque son imagen y son memoria al mismo tiempo. Ahora, hay imágenes de la maestranza que era tan importante que la imagen se comprendiera tal cual, que finalmente la Lore, que es la diseñadora y realizadora del vestuario, algunas de esas imágenes se imprimieron en tela para que tengan la resolución que necesitamos para que la imagen se entienda. Pero hay otras que son bordadas. Y a nivel también de escenografía, utilizo un tren de madera con su riel y un autómata, que es el personaje que es Aurelia, que anda en bicicleta. Los autómatas son estos personajes que hacen una acción, que se gira una manivela y hacen una acción. Entonces esta chica es de madera y anda en bicicleta. Y esos elementos los hizo Manu Madera Viva, que es un artista nacional súper reconocido, que hace autómatas, hace lambe-lambe también. Y todo eso también proviene de estos referentes que tú me preguntabas, ¿no? ¿Por qué la madera? Bueno, los durmientes de la línea, por ejemplo. Ahí está la madera. Y por también la idea de poder jugar. O sea, cuando el Manu tuvo listo el tren, yo era una cabra chica con mi tren de juguete, o sea, tengo una pista de madera con un tren. Y cuando cuento el cuento yo también juego un poco a eso. Y juego, como, aquí está mi trencito, mira, chiqui chiqui cha, y tira un mito y no sé qué. Esta es mi pieza de juegos. Claro. Lo invito a pasar. Lo invito a pasar, sí. Catalina, ¿qué buscas tú con este trabajo? ¿Qué busco yo? Yo pienso que busco, primero que todo para mí, los cuentos, porque yo creo que me enamoré de los cuentos y me quedé pegada con eso porque son una excusa para conversar, para volver a dialogar. Tienen una ductilidad maravillosa. Tú un cuento lo puedes contar en cualquier lugar. De hecho, esta obra va a ser presentada en plazas y en colegios y en teatro, así como, porque los cuentos tienen esa maravilla, ¿no? Que yo lo puedo contar en cualquier lugar. Obviamente, en este caso también hay ciertos elementos escenográficos y qué sé yo que le dan cierta complejidad, pero igual, yo esta obra la puedo llevar a cualquier lugar. Y eso en el mundo de los cuentos es muy bonito porque cuando yo te cuento una historia, yo estoy contigo construyendo un imaginario, se está levantando un imaginario con respecto a algo. Y luego, eso de alguna forma genera algo en las personas que les dan ganas de volver a conversar. Y el oficio de contar cuentos tiene eso mismo también. O sea, yo puedo estar contando un cuento, pero yo no estoy con una cuarta pared, sino que yo estoy dialogando contigo. Yo incluso puedo hacerte una pregunta, tú me puedes hacer una pregunta, y eso se resuelve, se responde, interactuamos y sigo con la historia. Entonces, los cuentos para mí son una invitación a conversar. Y para mí es muy importante no olvidar la historia, no olvidar quiénes somos, de dónde venimos. Y nuestro pueblo, nuestro país, olvida muy fácil. Entonces, es un ejercicio de memoria. Y de pronto, cuando se habla de memoria, hay personas que piensan que eso es como sacar algo de un baúl antiguo, polvoriento. Y puede que por un lado sí, pero no es solamente eso, porque los ejercicios de memoria se hacen desde el presente. ¿Qué es lo maravilloso de eso? Que cuando yo hago un ejercicio de memoria desde el presente, yo tengo herramientas nuevas que antes no tenía. Entonces, eso que sucedió antes, yo lo estoy mirando, pero no lo estoy mirando solo desde la nostalgia. Lo estoy mirando con esta información y herramientas nuevas que yo tengo que me permiten decir, ya, eso que pasó antes, ¿cómo hacemos para que hoy no ocurra? O si es que ocurre, ¿qué hago para que esta situación, si la volvemos a vivir, la podamos enfrentar de mejor manera y tener un mejor pasar y un mejor futuro?
Entonces, ¿por qué hago yo este cuento, esta historia? ¿Por qué la cuento? Porque para mí la memoria ferroviaria es súper importante en el sentido de lo que conversábamos, ¿no? Como del rol que tuvieron las mujeres, del rol que tuvieron los obreros, de cómo esa lucha social permitió muchas cosas en nuestro país y volver a mirar ese espacio como un espacio que tiene valor para que hoy podamos tomar buenas decisiones y estar más contentos. Es como eso, así, algo que suena muy complejo. El otro día lo hablábamos con la Fanny, que es la directora escénica de la obra. Al final, toda esta tesis que es tan compleja, que es tan grande, ¿en qué se resume? Vámonos a tomar un tecito con cedrón y conversamos, listo. ¿Está en peligro de extinción la familia ferroviaria? ¿De qué manera puede atomizarse esa familia? Estoy pensando como en el caso tuyo, que tú no sigues la tradición ferroviaria. Claro. Tú buscas otro camino de desarrollo personal. Claro. A lo mejor un hermano, un nieto, a lo mejor busca, y de esa forma busca otros caminos, ¿cierto?, de desarrollo profesional. Y a lo mejor de esa manera se va atomizando la familia ferroviaria, se va perdiendo la tradición. Yo creo que es que en medida de que el mundo ferroviario no se proyecte, se va a ir perdiendo, inevitablemente. Entonces yo también por eso cuento esta historia, ¿no? Porque en el caso de San Bernardo, la maestranza, lo que queda en pie de la maestranza es monumento histórico nacional, pero al día de hoy no se ha logrado levantar ningún proyecto con respecto a eso, está cercada y se está cayendo. Entonces, la única manera que yo tengo de poder aportar con algo es contando las historias, es revalorizando la memoria. Para que eso de cierta forma no se pierda, pero yo estoy contando cuentos nomás. Entonces también como eso, no sé si algún día podría remover de cierta forma a tal nivel que las personas que sí tienen el poder de decisión digan, ya, esto es importante, a esto hay que darle un valor, esto hay que restaurarlo, hay que hacer algo con esto, no puede ser que se esté cayendo a pedazos, porque eso también hace que la familia ferroviaria vaya cada vez empequeñeciéndose más, porque ven que no se valora esta historia. Y no hay futuro. Y por lo tanto no hay futuro. Hoy, mira, han pasado cosas bien importantes para la familia ferroviaria maestrancina en el último tiempo. El año pasado se declaró zona típica el barrio obrero, la población obrero ferroviaria, lo que le está dando mucho movimiento a ese sector. Y ellos están súper bien organizados. O sea, también si no fuera por la organización comunitaria, eso no sucede. Estamos hablando de alrededor de la plaza Guarelo. Sí, la maestranza está en un lugar y cerquita, al lado, se construyó la población obrero ferroviaria más o menos en los mismos años para los trabajadores de la maestranza. Y claro, y ahí también está la Plaza Guarelo, que quien vendió los terrenos para la construcción de la población donó ese espacio para una plaza para la población. Y esa población fue declarada zona típica en abril del año pasado. Y hace poquitos meses fue declarado, no tengo clara la declaratoria, pero logró una declaratoria en términos patrimoniales el gimnasio ferroviario, que también es como un ícono muy importante en la comuna y muy importante para los maestrancinos, y que hoy está en manos de privados, que es algo que también suele suceder, que pasan cosas que nadie entiende muy bien, y de pronto estos elementos que son tan importantes para la historia de un pueblo, de un país, quedan en manos de privados. Y uno dice, oh, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, eso pasó con el gimnasio ferroviario, se sacó esta declaratoria y bueno, ahí hay que ver qué va a pasar. Pero por lo menos no lo van a echar abajo. Se mencionó un concepto nuevo, surge un concepto nuevo que se llama narraturgia. Sí. ¿Podría explicar un poquito de ese concepto, narraturgia? Ya, bueno, ese concepto lo ocupamos, mira, lo ocupamos mucho las cuenteras, los cuenteros, para referirnos a la creación del texto, así como en teatro se habla de dramaturgia, en el caso de la narración oral vendría a ser la narraturgia, ¿ya? No sé si es un concepto que está así como súper formalizado, pero sí las cuenteras, los cuenteros lo ocupamos mucho. O sea, cuando yo me junto con un colega a hablar de, ay, bueno, y la narraturgia de no sé qué, y no, mira, mi cuento va así, qué sé yo, ¿ya?
y es lo que nos permite ordenar de forma escrita lo que vamos a contar, pero pensando en la narración oral, que no es lo mismo que un cuento escrito así nomás, porque un cuento escrito así nomás es literatura, que no es lo mismo que contarlo a viva voz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia grande porque, por ejemplo, yo cuando voy a contar un cuento, yo no solamente me lo aprendo y lo digo, sino que a veces a eso está asociado un gesto, una imagen, un sonido. Entonces yo en mis guiones narratúrgicos, igual que en una obra de teatro, yo tomo, por ejemplo, si es un cuento que ya existe, tomo el cuento, pero pasa por un proceso de adaptación para ser contado. Entonces ya estoy transcribiendo el cuento y en esta parte voy a hacer un sonido de olas. Oye, el chiqui chiqui cha, voy a hacer el chiqui chiqui cha, chiqui 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 ya, y después hago esto, ya. Y todo eso lo anoto con cursiva para yo saber que eso es una acotación, que es alguna acción que yo voy a hacer, pero que no es algo que yo voy a decir. ¿Sí? Entonces, por eso no es lo mismo que un cuento escrito, que es literatura, porque el cuento escrito está escrito para ser un cuento leído. Cuando tú vas a contar un cuento, o al menos yo trabajo así, yo hago mis guiones, en donde no solamente está lo que yo voy a contar, sino que está también el cómo lo voy a contar. Ya, entonces en esta parte sale la Aurelia con la caja, que la pongo encima de la mesa, después la saco y canto esta canción, y sigo con el texto, por ejemplo. O sea, es muy importante en una narración oral, es muy importante la visualidad y tus gestos visuales que vas a ir integrando. Claro, se habla, por ejemplo, del gesto evocador. Entonces, el gesto evocador, yo incluso puedo darte a entender una situación sin decir una palabra, sino que solamente, no sé, dibujando el humo, que entonces la locomotora echó a andar y salió el humo y listo. Entonces también cuando yo te hablo de que vamos construyendo imaginarios, la cuentera, el cuentero está levantando ese imaginario con su palabra, pero la palabra es mucho más que solo decir cosas. La palabra es un cuerpo también, son manos, son ojos, es gestos, es todo. Entonces también, claro, cuando armamos nuestras narraturgias también estamos pensando en eso. O por ejemplo, si voy a hacer hablar a un personaje, que soy yo misma, entonces ¿cómo cambio de ese rol de narradora a ser un personaje? ¿Cómo cambia mi cuerpo? ¿Cómo cambia mi voz, mi intención para hacer un personaje y que los demás entiendan que es un personaje de la historia y no es la narradora? ¿Cachai? Y bueno, y el concepto de narraturgia, me puse a googlear, qué sé yo, y es de un señor que en este momento no recuerdo su nombre, José Sánchez Sinisterra me parece, que él es el director de teatro, es español, y él empezó en un momento a crear obras de teatro pero que provenían de cuentos. Entonces en ese ejercicio de él llevar los cuentos al formato teatral, empezó a encontrarse, ¿no?, con estas diferencias de lenguaje artístico, partamos por ahí, y él una vez estaba dando como una conferencia a estudiantes y explicando esto, dice, bueno, y entonces la narraturgia, y le salió así, y un estudiante le dice, a ver, pero ¿qué es eso? ¿A qué te refieres con eso, con narraturgia? Y él ahí se dio cuenta que había inventado un concepto, un género, para poder explicar lo que él estaba haciendo. Y claro, y las cuenteros nos agarramos de ahí, lo usamos como para referirnos a nuestros guiones, que tienen que ver con la narración oral, con la palabra dicha. Parece que se llama José Sánchez Sinisterra. Sí, parece. Sí, parece. Sí, parece que sí. Para ir terminando, Catalina, notas en peligro de extinción si no se rescatan, como lo estás haciendo tú, estas memorias, lo que contribuyó a un país. Notas que si estas memorias no se rescatan, como tú lo estás haciendo, de alguna manera se está desapareciendo la identidad país.
totalmente. O sea, es que la única manera de saber quiénes somos es echando para atrás la memoria un poco, po. O sea, y por eso también a mí me gustan los cuentos, porque los cuentos en sí también son portadores de memoria. O sea, traen todo el bagaje de la experiencia humana. Cuando a mí me cuentan una leyenda hoy, de una forma y que ya seguramente ha sufrido un montón de modificaciones, es que esa leyenda llegó hasta hoy porque otras personas la vienen contando de boca en boca. Y esa leyenda no solamente me está contando una historia entretenida o qué sé yo, me está dando cuenta de la experiencia humana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con que ya, por ejemplo, Tren Tren y Kai Kai Bilú. Tren Tren y Kai Kai son dos serpientes, ¿cierto? Una es de la tierra, una es del mar. Y cuando tú indagas en esa historia, te das cuenta que se refieren a la geografía chilena y a cómo es el comportamiento de nuestra geografía ante un terremoto. ¿Y qué nos enseña? Que si hay un terremoto y yo estoy en la playa, tengo que irme a los cerros, sin pensarlo, sin dudarlo. O que nos enseña también a que es una estupidez construir edificios y resorts en la playa, porque son zonas bajas del territorio donde ante un terremoto o un tsunami, eso desaparece. Entonces, esa historia que uno podría decir, Tren Tren y Kai Kai, las dos serpientes que se pelean y qué sé yo, es que nos está dando información vital para nuestra experiencia humana. Entonces, cuando contamos un cuento, le estamos sacando el polvo de encima a esa experiencia, te la estamos mostrando y estamos aprendiendo cosas que no solamente tienen que ver con el pasado, sino que tienen que ver con el presente y que me dan herramientas para poder resolver para el futuro y si es que me llega a pasar eso. Entonces, claro, si se dejan de contar historias, puede perfectamente empezar a desaparecer nuestra identidad y en el lugar en el que sea. Si tú dejas de contar historias, eso puede suceder. Entonces es un oficio al que a veces se le da muy poca importancia, pero es sumamente importante, porque nos está conectando con todo lo que somos. Entonces, Catalina, larga vida Catalina. Ojalá. Y su trabajo de narratología. Oye, todo el éxito, Catalina, con Chiqui Chiqui Cha, y que te vaya muy bien. Y ahí vamos a ir el día del estreno, que nos mandó la Clau la invitación. Sí, 22 de noviembre. Sí, conozco esa plaza. Yo vivo en Calera de Tango. Conozco esa plaza. Y ahora está muy linda esa plaza. Sí, así que todo el éxito, Catalina. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en Ciudad Teatro. Muchas gracias. Y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con una interesante invitada tan importante como Catalina Moya Manchán.